Luego hay grados de devoción, admiración, etc. Pero primero, para que lo entiendan, muchos lo consideramos el padre, por ser tal, precursor, padre, matria, y cualquier cosa. Esto de la novela actual, de la histórica. Efectivamente, tenemos un profundo respeto por ello. Tenemos la idea de copiamos lo que podemos, eso hay que decirlo así, pero mire, la verdad es que no solo es un maestro literariamente, lo es también en sabiduría y en vida. Y eso es una de esas cosas que se agradece profundamente porque a su estilo pues la comparte. Y eso sirve muchísimo a quienes tenemos el privilegio de ser sus compañeros de letra y sus amigos. Para nosotros es importantísimo que esté hoy aquí y aparte de agradecer enormemente tal. Personalmente también quiero decir que estoy encantado porque a partir de ahora me puedo relajar mucho y reírme. Y ahora, en cuanto él empiece a hablar, sabrán por qué. Mire, hicimos un ciclo en el Senado. Y no crean que a él cae muy bien Cristóbal Colón. Es un tipo que considera genial, pero le tiene un poco de... Yo no he visto nunca en el Senado y delante de aquel padre que no era muy bueno, de la Rábida, a la gente no reírse, sino esa sonrisa como diciendo, lo estoy pillando. ¿Sabe lo que sucedió? Que se puso luego eso y está colgado en la conferencia en la web del Senado y ha pasado de las 50.000 reproducciones por año. Así que yo me voy a callar, sin más. Bueno, si quieren que le cuente toda la biografía, ya saben que En busca del unicornio fue una novela que, aparte de ganar el Planeta, revolucionó absolutamente todo, que luego sus libros de divulgación histórica son, pues para algunos hasta ahora de cabecera, que abarca todos los temas, que a mí, por ejemplo, me encanta El caballero Almafiera, y a otro le gusta, y dice que es bellísima, Catedral. Cada cual tiene de la larga obra de Juan Eslava Galán algunos libros de cabecera, favoritos, a los que vuelve y relee. Estoy convencido que cuando él acabe, que habrán descubierto un par de ellos más y saldrán raudos a comprarlos, que es de lo que se trata. Bueno, tu palabra, tu sitio, tu casa y aquí tus amigos. Muchas gracias. Bueno, lo primero que tengo que hacer es agradecerles que estén aquí acompañándonos a la hora de la siesta. Yo sé que cuesta mucho trabajo salir del mullido lecho, como decían los poetas. A esta hora está uno fresquito donde esté después de comer, y tener que venir aquí a aguantar una conferencia. Intentemos que la conferencia sea ligera. Y como supongo que al final tenemos diálogo, sí. Bueno, pues entonces ustedes van tomando nota y si en algo puedo iluminarlos al final, pues lo haré con mucho gusto. Vamos a hablar de la carrera de las especias. Debería no se oye bien. ¿Se oye? No se oye bien. Bien, levanto, por ahí pueden levantar tu voz o la levanto yo. ¿Ahora se oye de arriba, atrás? Sí. ¿Ahora sí? Sí. Bien. Pues, haciendo literatura, podría decir que ayer, y esto es cierto, ayer estaba de Rodríguez en mi casa, porque mi mujer estaba en Sevilla, y hice Yo soy cocinicas, y hice, incluso he hecho un libro de cocina, y hice ternera en guisado, así, estofado de ternera. Cuando he hecho mano a las especias, me faltaba la principal, que era la pimienta. Así es que tenía que haber dicho, entonces se me ocurrió esta conferencia, pero obviamente esta conferencia se me ocurrió hace meses. Pero vino muy bien que ayer faltara pimienta en casa, porque salí obviamente a comprarla y fue la cosa más sencilla del mundo.
porque a la vuelta de la esquina hay un supermercado. Me fui al gabinete de las especias, compré un tarrito de pimienta en grano, me lo muevo en casa, y nada, fue todo felicísimo, barato y tal. Pero si retrocedemos ahora 5 siglos, resulta que las especias, fíjense que en Europa solo se produce una especia, solo una, el azafrán. Todo lo demás tiene que venir de Oriente. Unas vienen de las Islas Molucas, otras vienen de la India, pero todo viene de Oriente. El Oriente entonces se llamaba la especiería. Y obviamente las especias, como tenían que venir de allí, por la ruta de las caravanas que hicieron desde la época de Roma existe, la ruta de la seda. En ese mapa que tienen ustedes ahí, tienen la ruta de la seda. Ya ven que más o menos partía de China, lo que pone ahí Sinaí, era China, y atravesaba toda Asia, llegaba a lo que ahora son las costas del Mediterráneo, por la parte de Israel y el Líbano. Había alguna otra variación que llegaba al norte de África y de allí se extendía por Europa. ¿Por qué era tan importante la especiería y las especias en Europa? Eran importantes porque entonces, como no había frigoríficos, la gente había dos maneras de conservar la carne: o la salabas o la ahumabas. En cualquier caso, esa carne salada o ahumada, cuando se desalaba y se hidrataba, no sabía a nada. Por lo tanto, tenían un grave problema. Entonces, si tú eras rico, solo comías carne, porque comer vegetales o fruta y tal, eso estaba como mal visto, ¿no? Era propio de los pobres, ¿no? Estaba claramente, había una diferenciación social tremenda. Tal como tú vestías, eras rico o eras pobre, tal como comías, rico o pobre. Los ricos solo comían carne, motivo por el cual casi todos padecían gota cuando llegaban a cierta edad. Ya sabes, Felipe II, que aquí nos está contemplando, o Carlos V, todos enfermos de gota desde que tenían 30 años. Bien. Claro, para darle algún sabor a la carne, porque la carne no sabía a nada una vez hidratada, había que usar salsas. Y lo único que servía para que las salsas tuvieran cierta gracia eran las especias. Entonces las salsas consistían en distintos porcentajes de especias aplicadas al mismo plato de carne. A veces en un banquete de entonces había dos tipos de banquetes, ¿no? El banquete francés y el banquete a la borgoñona. El banquete a la borgoñona, que era el que se impuso, porque claro, los austrias eran de la casa de Borgoña, el banquete a la borgoñona consistía en que la gente se sentaba en varias mesas dependiendo de la posición social. Obviamente el señor de la casa o el rey, que fueron los importantes, se ponían en una mesa, los menos importantes en otra y los nada importantes en otra. Y de las cocinas venían platos que no eran los mismos platos para todo el mundo, sino que había unos platos que iban a la mesa del señor, otros medianos a otra mesa y a otros a otra, ¿no? Y a la borgoñona significaba que llevaban todos los platos al mismo tiempo. Tú te ibas sirviendo, un poco lo que hacemos ahora también cuando vamos a los restaurantes chinos, el que vaya. Bien, pues como digo, era a base, a lo mejor había 6 platos distintos de carne y había que comer los 6 platos, no como ahora 3 platos. Eso parecía entonces una ridiculez. Se mostraba el poderío económico con más platos de carne. Y claro, para que supieran de un modo distinto había que salsearlos de un modo distinto. Las especias eran tan importantes que a veces las cosas preciosas de una casa se guardaban en un arcón en el dormitorio. Ahí estaban, digamos, los vestidos del domingo, el dinero, todo eso era un arcón en el dormitorio. Y la pimienta muchas veces sustituía al dinero. Si tú tenías pimienta, podías comerciar con ella, se guardaba en un arcón del dormitorio. O sea, esa era la gran valía que tenían las especias. No solo servían
para disimular la carne que estaba averiada también, ¿no? Porque claro, no había frigorífico, enseguida se podría. También cuando hacían cerveza o vino, igualmente el vino podía ser detectable, la cerveza también, y añadiendo especias se disimulaba un poco. Además servía como antiséptico. Para ciertas enfermedades los médicos de entonces recetaban algún tipo de especia. Es decir, las especies tenían, como ven, un amplio sentido de utilización, así que eran fundamentales. El comercio de especias podíamos compararlo con lo que es ahora el comercio de cocaína. Hay una pequeña diferencia. Las especias estaban reconocidas, no eran ilegales, la cocaína sí lo es. Pero quiero decir que en cuanto al dinero que producía ese comercio, podíamos compararlo con el de la cocaína. Entonces había en Europa dos pueblos importantes que comerciaban, se habían especializado en las especias, ¿no? Pues, que eran Génova, Pisa, Venecia. Todos estos pueblos comerciaban, ciudades-estado, comerciaban con especias. De hecho, una de las causas de las cruzadas es precisamente la presión de los comerciantes de estos pueblos para conquistar el lugar donde iban a parar las especias siguiendo la ruta de la seda que están viendo en el mapa. Es decir, lo que quiero es que vean la tremenda importancia que tienen las especias en ese momento. ¿Qué ocurrió en 1453? En 1453 los turcos asaltan y conquistan Constantinopla. Y los turcos eran musulmanes de religión. Los musulmanes hasta entonces habían sido bastante tolerantes, porque tenían un excelente negocio con que la ruta de la seda pasara por su territorio, por lo que ahora es Oriente Medio. Cuando lo conquistan los turcos tienen, digamos, peores modales y interrumpen el comercio de las especies. Los turcos todavía están dispuestos a conquistar Europa y no están en buenas condiciones o en buenas relaciones con Europa. Ya saben ustedes que los turcos intentaron conquistar Europa por dos sitios. Por el Mediterráneo, ahí está la batalla de Lepanto, todos los berberiscos que saqueaban las costas españolas, y también por Viena, el famoso cerco de Viena, donde finalmente, por eso tenemos el vicio del café de los europeos, ¿no? Porque ganamos el sitio de Viena. Entonces, es decir, los turcos se están oponiendo a la cristiandad, cortan el comercio de las especias. Entonces, en ese momento que Europa está viviendo un excelente momento económicamente, hay un momento excelente de la economía, de pronto hay más ricos, los ricos que ya eran ricos son más ricos todavía. Hombre, ¿cómo es que no llegan las especies? Las especies tienen que llegar. Espantoso porque no llegan. Y las poquitas que llegaban, claro, llegaban a unos precios absolutamente desorbitados. Entonces piensan bien. La especiería, entre la especiería y nosotros, y Europa, la cristiandad, están los turcos que no nos dejan vivir. Pero la tierra es redonda, se sabía que la tierra es redonda. Entonces, ¿por qué no nos buscamos otra manera de llegar a la especiería y en lugar de hacerlo con intermediarios, vamos nosotros directamente? El país que estaba en mejores condiciones de hacerlo era Portugal. Portugal llevaba un tiempo, había muy buenos marinos en Portugal se había inventado recientemente o se había evolucionado la carabela, que era un barco para las exploraciones fantástico, era pequeño, velero, manejable. Y los portugueses tenían un negocio curioso suyo, que era el oro y los esclavos. Entonces había en Europa, relacionado con esa superioridad que había económica en ese momento, la gente quería adquirir esclavos y el oro era muy importante para las transacciones comerciales, pero Europa era deficitaria en oro. El oro que llegaba a Europa tenía que llegar del centro de África y eso solía llegar
por la ruta del desierto hasta Ceuta. Y en Ceuta los portugueses se habían especializado, empresas portuguesas, llegaban allí, comerciaban y allí adquirían esclavos negros y oro. De pronto a los portugueses se les ocurre la idea genial. En lugar de que haya intermediarios árabes en Ceuta, ¿por qué no conquistamos Ceuta y nos hacemos con la cabecera del negocio? La idea era genial, efectivamente conquistaron Ceuta, y cuando conquistaron Ceuta pasaban los meses y no llegaban caravanas, no llegaban ni oro ni esclavos. Se dieron cuenta, claro, estos tipos lo que están haciendo es desviando el comercio hacia otros lugares. Como nosotros hemos conquistado esto, bien, vámonos al origen donde está el oro y donde están los negros, que es cruzando el Sáhara. Pero Portugal no tenía músculo suficiente para cruzar el Sáhara. Entonces dije, bueno, si no podemos hacerlo por la buena, vamos a hacerlo por mar. Bajamos costeando África y llegamos al sitio de los negros y allí traemos directamente, sin intermediarios, traemos oro y traemos esclavos. Vale. Y eso fue lo que empezaron a hacer. Pero a la altura de las Canarias, un pelín por abajo de las Canarias, hay un cabo que se llama el cabo Bojador. En los mapas aparece Caput Finis Africae, el cabo del final de África, porque nunca ningún europeo había pasado de ahí, nunca jamás. Los musulmanes lo llamaban Abu Khatar, el padre del peligro. O sea, era un sitio que por el motivo que fuera, a partir de allí en los mapas ponía Mare Tenebrosum, el mar de las tinieblas, y que de allí no se pasaba. Ahora ya que tenemos conocimientos geográficos ya sabemos lo que pasaba. Los vientos del desierto arrastran allí arenas ferruginosas y entonces tú empiezas en ese cabo, empiezas a caminar en la playa y cuando has recorrido 1 kilómetro todavía te llega el agua por el pecho. Y son unas aguas ferruginosas, como digo, unos materiales sedimentados que además despistan la brújula porque están imantadas de sal y el hierro y las despista un poco, ¿no? Entonces, los que intentaban llegar hasta allí, de allí no pasaban, porque primero les preocupaba que los vientos siempre soplaban del norte hacia el sur, y los marineros, que eran muy supersticiosos, pensaban, bueno, podemos seguir hacia abajo, pero luego ¿cómo volvemos si todos los vientos solo soplan hacia abajo? Por otra parte, al llegar allí, los que se atrevían demasiado embarrancaban en esos escollos que eran como cuchillos y se les hundían los barcos. Y de allí no se podía pasar el cabo Bojador. Así que había que pasar el cabo Bojador para poder llegar al país de los negros. En 1434, un marinero portugués, Gil Eanes, piensa, bueno, a lo mejor si nos apartamos un poco de la costa, porque hasta entonces navegaban siempre siguiendo la costa sin perderla de vista. Y él piensa, si nos apartamos un poco de la costa, a lo mejor esto funciona. Efectivamente, al llegar al Bojador, se apartó de la costa un par de días de navegación hasta que perdió de vista la costa. Y entonces ya había instrumentos de navegación con los que te podías fiar más o menos midiendo por las estrellas para saber tu posición, ¿no? Pero este hombre, al apartarse, fiándose de esos instrumentos que todavía estaban en estudio, al apartarse nota, primero, que hay también vientos que soplan hacia el norte y que esa escollera que hay del cabo Bojador tan traicionera, ahí ya no existe. Entonces el hombre ya coló y bajó y llegó al país de los negros y pudo traer un cargamento de negros y de oro, con lo cual el rey de Portugal se sintió complacidísimo y emitió un dictamen, el que revele el secreto de cómo se pasa el cabo Bojador tiene pena de muerte. Claro, obviamente los marineros de ustedes son aficionados al vino y en el momento en que cogieron un par de borracheras, todo el mundo sabía ya lo que había que hacer al llegar al cabo Bojador.
Había entonces en las costas de Huelva había también marineros que eran paisanos de los portugueses, el Algarve, Huelva, ya sabes, lo mismo, aunque sea Portugal y lo otro fuera Tierra de Castilla. Había marineros también muy osados, que dijeron, pues nosotros también nos apuntamos al comercio de los negros y del oro. Así que empezaron a bajar y a hacerle competencia a los portugueses. Todo el mundo sabía ya que al llegar al bojador te apartas, bajas, luego los alisios te van a subir y la corriente te suben y aquello era ya pues, casi una autopista. Claro, obviamente hay roces entre Castilla y Portugal. También hay roces por una cuestión dinástica. Ha muerto el rey Enrique IV y dejó en su testamento el reino, se lo dejó a su hija, Juana la Bertraneja. En Castilla había una facción que no quería a Juana porque querían a Isabel. Isabel era la hermana del rey. Claro, legalmente le correspondía el reino a Juana. Pero la facción castellana quería poner a Isabel porque a Isabel la iban a casar con Fernando el Católico. Entonces se trataba, o se une Castilla con Portugal, o se une Castilla con Aragón. Abriendo un gran paréntesis, probablemente nos habría salido mejor a los españoles unirnos con Portugal, porque las instituciones eran muy parecidas, la gente tenía unas costumbres parecidas, la moneda, los pesos, todo se parecía más que entre Castilla y Aragón. Sin embargo, la facción castellana que apoyaba la unión con Aragón fue la que apoyó a Isabel la Católica. Juana se prometió en matrimonio con el rey Afonso V de Portugal. Entonces el matrimonio era más complejo que ahora. Cuando te prometías en matrimonio ya había un documento, ya había, digamos, un matrimonio, podía haber acceso carnal y ya había un matrimonio casi formalizado antes de casarte, ¿no? Entonces, claro, el rey de Portugal piensa, bueno, por mi mujer, yo tengo que defender el trono que le corresponde a mi mujer. Y hay una guerra de sucesión, realmente, entre Castilla y Portugal. Portugal que está apoyando a Juana la Bertraneja, Castilla que está apoyando obviamente a la reina de Castilla, que es Isabel. Entre paréntesis, Isabel fue una usurpadora. Lo que pasa es que, ya saben que la historia siempre se decanta por la persona que gana, ¿no? Aparte de eso, a mí me parece una bellísima persona en cuanto a una gran persona, aparte de que le quitara el reino a su sobrina, aparte de eso fue una gran reina, sin duda alguna. Yo soy un gran admirador de Isabel la Católica. Pero eso no quita lo que pasó, fue una usurpadora. Entonces hay una guerra entre Castilla y Portugal. Hay una batalla en Toro y pierden los portugueses. Realmente no pierden, aquello se quedó en tablas, no se sabía quién había ganado. Pero Fernando de Aragón, Fernando el Católico, uno de los reyes más astutos que había nunca en la historia de España y en la Universal, mandó correo a todas partes diciendo que él había ganado, que habían ganado Castilla. Por lo tanto, los nobles que apoyaban a Juana inmediatamente dijeron, bueno, si han ganado esto, nos hacemos del partido de esto. Y de pronto Juana, sin que quedara claro quién había ganado la batalla, Juana se encontró con que no tenía partidario en Castilla. Eso coincide aproximadamente 2 años de diferencia, históricamente no es nada, coincide con que una gran escuadra castellana va al País del Oro. Se llamaba La Mina porque los portugueses habían hecho en la costa de Guinea, habían hecho allí un fortín que todavía existe para los turistas, un fortín donde recibían los esclavos y el oro. Entonces, los castellanos van allí, en plan sacando pecho, y hacen un gran comercio durante 2 meses, recorren la costa, se traen todo el oro que había disponible, se traen un cargamento curioso de esclavos. Cuando intentan volver a Castilla se topan con una armada portuguesa que bajaba, hay una batalla y pierden los castellanos que estaban cansados y venían
más dispuestos. Con lo cual tenemos que Portugal ha perdido por tierra y Portugal ha perdido por tierra, sí, y Castilla ha perdido por mar. Entonces hacen un tratado, llegan a la conclusión de que vamos a ponernos de acuerdo, porque además Francia, Inglaterra, los Países Bajos empiezan todos a atisbar, hay sitios donde hay oro, donde hay, y podemos también nosotros bajar. Entonces, en lugar de que concurran más competencias, vamos a ponernos de acuerdo. Se ponen de acuerdo y hacen el tratado de Libre. Bueno, pues se ponen de acuerdo y dicen, mira, vamos a no hacernos la competencia. El tratado de Alcazabas. En virtud de ese tratado, los portugueses dejan de intentar conquistar el trono de Castilla. Para lo cual, siendo prácticos como son, se habían casado Alfonso V o Juana Rebeca, tenían cierto grado de parentesco, como podría ocurrir entonces. Las casas reales están muy emparentadas siempre, y el Vaticano, el Papa, le daba su bendición para que no hubiera impedimento. Pero cuando le interesa que haya impedimento, luego le dicen, oye, que le interesa que haya impedimento, entonces no podéis casaros porque hay un impedimento de consanguinidad en segundo grado. Entonces se desbarata el matrimonio. Así que la reina ya va a ser Isabel, los portugueses dan por reina de Castilla a Isabel. Y a cambio, Isabel promete por el Tratado de Alcazabas que la Marina y los castellanos no van a pasar de las Islas Canarias. Terminamos de conquistar las Islas Canarias, todavía quedan dos islas por conquistar. Ven el mapa, conquistamos esa parte azulita que hay, que es donde antes estaba el Sáhara español, se dan cuenta, que eran pesquerías frente de las Canarias, eso también pertenece a Castilla, y luego todo lo demás hacia abajo, todo eso ya pertenece a Portugal. Así que el Tratado de Alcazabas lo que hace es que traza una línea, así digamos, horizontal. Entonces, de ahí para arriba, Castilla puede hacer lo que quiera, pero de ahí para abajo, Castilla no tiene derecho ninguno. Con eso queda perfectamente contentos, tanto los unos como los otros. Portugal en principio solo le interesaba Guinea, los negros y el oro. Pero obviamente, cuando surge el camino, cuando surge el problema de las especias, los portugueses empiezan a decir, oye, además de los negros y el oro, si le damos la vuelta a África, llegamos a la especiería. Entonces, eso puede ser el negocio redondo. Darle la vuelta a África y llegar a la especiería. Dar la vuelta a África le costó a los portugueses pues, bastantes años, ¿no? Es curioso para que vean lo que son las cosas. En la época del faraón Necao, en el antiguo Egipto, el faraón Necao contrató a unos cuantos marinos fenicios para que le dieran la vuelta, porque los egipcios estaban muy interesados en saber de dónde venía el Nilo, el Nilo, que era su vida. Así que el planteamiento es que los portugueses dicen esto va a ser un chollo. Bueno, a todo esto, ¿quién ha decidido partir el mundo por la mitad y darle la mitad de arriba a Castilla y la mitad de abajo a Portugal? Lo ha decidido el Papa. ¿Y el Papa qué piensa en esto? Desde la mentalidad medieval, que duró todavía un poquito más que la Edad Media, el Papa es el representante, el vicario de Cristo en la tierra. ¿A quién pertenece la creación? A Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Cristo. El vicario de Cristo y de Dios. ¿Quién es? El Papa. Luego el Papa puede vivir con él de la tierra. Los reyes de la cristiandad se supone que lo son por concesión del Papa, porque ha habido una misa, una ceremonia donde les han dado la potestad sobre el país en el que mandan, ¿no? Esa es la idea que hay. Luego el Papa certifica ese tratado de Alcazabas y reparte el mundo. Reparte el mundo, la parte de arriba, la mitad de arriba para Castilla, la mitad de abajo, con una condición. Bueno, obviamente lo que reparte son los países que no sean cristianos, donde vivan aborígenes, indígenas, de gente que todavía no está ni civilizada ni cristianizada.
ustedes pueden explotar esas tierras, conquistarlas y explotarlas a cambio de que cristianicen a esos indígenas. Ese es el trato con el Vaticano. Bien. En ese momento surge un tipo, un genovés, que no es de otro sitio, sino genovés, que es Colón, que se presenta. ¿Dónde va a presentarse con un proyecto que tiene estudio? Pues al rey de Portugal, que es el rey que está interesado en llegar a la especiería, en darle de vuelta a África y llegar a la especiería. La especiería está en Calcuta, toda aquella parte. Y se presenta ante el rey de Portugal y le dice: yo tengo la idea, el procedimiento de llegar a la especiería por un camino todavía más corto que dándole de vuelta a África, cruzando el océano. El océano no se podía cruzar, nadie lo había cruzado porque la navegación sabían perfectamente, un barco aguanta en el agua tanto como aguante el agua que lleva a bordo potable para que llegue a la tripulación. Se calculaba que ningún barco podía atravesar la tierra redonda, ningún barco podía salir de Europa y darle la vuelta hasta llegar a Japón y a China. Entonces el conocimiento geográfico que había era Japón y China, enfrente de Europa. Porque el océano era tan ancho que se le acababa el agua antes y moría. Por tanto, nadie se podía atrever a hacer eso. Pero Colón llega, más listo que nadie, y dice: yo sí soy capaz de hacerlo. ¿Y usted cómo lo va a hacer eso? Entonces Colón dice que, bueno, que él tiene, el océano mide, él lo ha apuntado, yo soy muy malo con los números, el océano mide 1125 leguas de ancho. 1125 leguas podemos perfectamente, con carabelas, podemos recorrerla y no hay ningún problema. El rey de Portugal le hace la consulta a la Universidad de Lisboa, donde había muy buenos cosmógrafos. Los cosmógrafos le dicen: no señor, lo que hay son 2.495 leguas, más del doble. Usted tiene los cálculos equivocados, por tanto es imposible llegar allí. ¿Quién tenía razón de los dos? Los cosmógrafos tenían razón, ellos tenían perfectamente calculado, Colón no tenía razón ninguna. Pero, puedes darle el siguiente. Vean en ese mapa, si lo distinguen, el color así marrón es la geografía que ellos conocían en esa época. Ya ven que delante de las costas de África y de España, que la ven allí, de Inglaterra y de Irlanda, mirando el océano, llegamos a la otra parte, donde está una isla grande que se llama Zipango, que es Japón, y un continente que se llama China, Cathay. Allí no había ido nunca ningún europeo, solo Marco Polo, si es que llegó. En su libro El Millón, hacía ya un siglo, lo había escrito y hablaba de Zipango y de Cathay. Decía que allí abundaba el oro, todo eso. Así que estupendo, Colón piensa, Colón era un hombre de largo de oro. Vean también que en un color más clarito hemos puesto ahí el contorno verdadero de lo que hay. Ven que está América por medio. Claro, ¿quién llevaba razón? Colón estaba completamente equivocado. Un barco que saliera de España o de África y que cruzara nunca podía llegar a las costas ni de Japón ni de China porque se morían antes. Y estaban en lo cierto los... Pero Colón tenía un chivotazo. Este es el gran misterio de Colón, es que Colón tenía un dato. Colón sabía que a 750 leguas de la isla del Hierro, en las Canarias, 750 leguas, había islas con manantiales de agua. ¿Cómo sabía eso Colón? No lo sabemos. Ese es el gran misterio de Colón. Colón sabía una cosa. Ese dato, que evidentemente lo había adquirido de alguien, hay diversas leyendas. Si quieren luego en el coloquio podemos hablar de las posibilidades que hay, pero ese dato lo tenía cierto. Claro, eso lo había él acomodado a su geografía que estaba equivocada, que obviamente nadie sabía que existía América.
pero él sí sabía que él podía cruzar con un barco, llegar a ese sitio y ahí encontraría agua. Él creía que eso sería Japón, o las islas que rodean Japón. Bien, pues el rey de Portugal le da con la puerta de la nariz y le dice que no. Entonces él dice, bueno, ¿quién más puede estar interesado en este negocio tan estupendo que estoy proponiendo? Se va a la reina de Castilla, a los reyes católicos. Los reyes católicos entonces estaban muy entretenidos con la guerra de Granada y en principio le hacen poco caso. Cuando el hombre ya después de unos años de estar en Castilla, en España, está ya un poco cansado y piensa en irse a Francia para ofrecerle el proyecto a los franceses, entonces ya los reyes católicos lo llaman, estaban en Granada recién conquistada, y lo llaman y lo encuentra el mensajero, lo encuentra en un puente famoso que hay a pocos kilómetros de Granada, y allí en el mismo puente, ahora hay una lápida, le dice que no, que la reina dice que vuelva. Y él le explica en polidad, es decir, en secreto, en polidad, dice la crónica, le explica a ellos su secreto. Yo sé por dónde hay que ir y allí hay agua, porque alguien ha estado ahí. Por eso en el documento que hacen se habla de las tierras que él ha descubierto, no que va a descubrir, sino que ya las tiene descubiertas. Seguramente iba un poco de farol. Él tenía la noticia, pero no había estado. Y además había otra cosa muy importante. Sabía que para ir a América, lo más corto sería ir desde España, cruzar, ¿verdad? Porque piensen que la Tierra, como es redonda, cuanto más te acercas al Ecuador, que está por aquí abajo, por el sur, más dilatado tiene que ser la travesía. Sin embargo, él sabe que tiene que ir a la isla Canaria, a la isla de Hierro, y desde allí parte. ¿Por qué? Porque en el mar hay una corriente del Golfo, es una corriente que debido al movimiento de rotación de la Tierra, el agua es como si tuviera un río interno, el agua da vueltas en la corriente del Golfo. Entonces tú vas a la altura de las Canarias y te metes en ese río que te empuja, y además los vientos alisios corren lo mismo que ese río, y los vientos te llenan de aire las velas y te impulsan. Luego, para volver, como eso hace así una circunferencia, para volver hay que subir a la altura de Florida aproximadamente, y entonces desde allí te empuja en sentido contrario, te empuja, digamos, hacia las costas de Galicia, para entenderlo. Y eso lo sabía todo. ¿Cómo es posible que lo supiera? Ahí está el gran enigma. ¿Hubo alguien antes que Colón en América? Evidente. También los conquistadores españoles a veces encontraron cosas, y encontraron leyendas que decían que hombres barbudos y tal, que se referían obviamente a europeos. Pero en cualquier caso lo que hay son especulaciones y no sabemos, es decir, no tenemos más pruebas que esa, ya que cae de su peso, que el tipo sabía mucho más de lo que decía. Bien. Entonces, claro, surge un pequeño problema. Cuando llega Colón a América y vuelve, que por cierto vuelve a Lisboa, sospechosamente a Lisboa, y en Lisboa los cortesanos dicen, bueno, le cortamos el gallote y nos quedamos con la noticia. Ya se dan, pero ya se había divulgado tanto y además otra carabela había parado ya en Galicia. Ya dijeron, no, hay que dejarlo así. Esto nos ha ganado la baza, nos la ha ganado Castilla. En cualquier caso, unos años después, 5 años después, Vasco de Gama, el navegante portugués, ya consigue llegar a Calcuta, llega a la tierra de las especias. Entonces los portugueses se apuntan a las especias, con lo que se van a enriquecer vendiéndoles en Europa, al oro y a los esclavos, para subir por un cortillo. Y el rey de Portugal le escribe una misiva divertida a los reyes católicos, en la que he cogido un párrafo. Hemos sabido, habla en plural porque es majestático, ¿no? Los reyes de Portugal, hemos sabido que nuestros enviados han llegado a la India y a otros reinos, con los cuales se hace el comercio de toda clase de especias y piedras preciosas. Sabemos que vuestras altezas recibirán en la noticia satisfacción. Nos hemos apuntado un tanto. Tengan en cuenta que todavía
en América no había oro. Todavía los españoles estaban empezando a descubrir América, todavía estaban en las islas del Caribe. Ahí había muy poco oro, no había ni para llenar un empaste. Entonces, y Colón de hecho le había ofrecido a la reina, bueno, especias no hay, y oro tampoco, pero son muy mansos los indios, los podemos esclavizar. Y la reina le dijo que esclavizarlos nada, son súbditos de Castilla, no se esclavizan. Así es que, digamos que los portugueses se han apuntado tanto y los españoles, pues no. Ahora bien, hay que hacer una nueva partición del océano, porque evidentemente ya no sirve aquello de cortarlo con el tratado de Alcazaba. Se hace un tratado nuevo que es cortar de arriba abajo, pasando por los polos. Ahora hacen otros dos, digamos, hemisferios, cortando por los polos. Entonces la parte de la izquierda, según miramos el mapa, será para Castilla, la parte de la derecha será para Portugal. ¿Vale? Ahí está. Y aquí lo tienen, entendido, por supuesto, ¿no? Ahí ven la línea. Bueno, en principio estaba la línea verde, hasta que los portugueses dijeron que no, que había que correr la línea un poco. Entonces, corrieron la línea, con lo cual muy astutos se quedaron con el Brasil. Para que vean que estos tipos también sabían mucho de marinería y probablemente había expediciones secretas, había todas las que quieran, que no las recogen esto. Pero claro, también al correr la línea hacia la izquierda, también se corre la otra línea, la de Asia, también se corre hacia la izquierda, obviamente, ¿no? Pero bueno, esa es la situación. Entonces ven que todo lo que hay en color claro, eso es lo que pertenece a Portugal. Y todo lo que hay en el color marroncito, eso es lo que pertenece a Castilla. Ahora se plantea una cosa. Los españoles están explorando la costa americana y se obsesionan buscando una cosa, el paso. Ellos piensan, evidentemente esto es una tierra que es un obstáculo que tenemos aquí delante, que nos está separando de la especiería. Los españoles donde quieren llegar es a la especiería. Durante más de un siglo hay una obsesión con el paso, así con mayúscula, el paso a la especiería. Ellos no tienen idea, no como nosotros ahora, ya sabemos que América ocupa prácticamente de polo a polo. Es decir, que no hay paso. Lo más transitable que hay es Panamá, donde se estrecha, ¿no? Fíjense, Colón, si era astuto y era intuitivo, en el cuarto viaje lo pierde entero merodeando por Panamá. Es decir, se obsesiona con que por allí tiene que estar el paso. Si hubiera habido un paso, lo habría encontrado Colón. Pero claro, no, hasta que Balboa cruza el istmo de Panamá, que era pura selva, y llega al Pacífico, entonces hasta entonces no se descubre que lo más transitable que hay es eso, que con el tiempo, claro, se abrirá el canal de Panamá. Entonces, con esa obsesión por el paso, también están ya los ingleses explorando por la parte, y los franceses explorando por la parte de arriba, por la parte de Estados Unidos, Canadá, por esa parte, buscando todo el mundo, buscando el paso a la especiería, mientras Portugal está haciendo el gran negocio. Portugal retiene Calcuta durante un siglo. Calcuta pasará, para que vean, esto es casi una imagen de la historia de Europa. Después de Portugal, Calcuta pasará a manos de los ingleses. Después pasará a manos de los franceses y finalmente a manos de los holandeses. Dependiendo de la importancia del país original, tendrán dominio sobre Calcuta, que es la cabeza de la especiería. Seguirá haciendo ese comercio de especias. Carlos V piensa, estos tíos están haciendo un negocio con una tierra que seguramente es mía. Piensa que la especiería a lo mejor le correspondería, pero tendría que explorarlo. Allí los únicos que han llegado son los portugueses. Entonces, Carlos V, ¿qué hace? Carlos V trata a un portugués que ha estado allí y lo manda, financiado por Castilla, lo manda a buscar el paso. Magallanes, efectivamente, está África. Bueno, aquí ya vemos el camino. ¿Cuál fue el camino que hicieron los portugueses para llegar a Calcuta, a la India, a la especiería, ¿no?
Y aquí tenemos el camino que siguió para dar la vuelta al mundo. No pretendían dar la vuelta al mundo, eso es que ahora nosotros, con la perspectiva del tiempo, lo celebramos. El primero que dio la vuelta al mundo fue Elcano o Magallanes, pero ellos no pretendían dar la vuelta al mundo. Era una expedición para, primero, encontrar el paso a la especería y segundo, averiguar si la especería caía en la parte que le corresponde a España, a Castilla, o en la parte de Portugal, porque Carlos V tenía la sospecha de que nos estaban tomando el pelo y estaba en una tierra que era nuestra, explotándola. A todo esto, Carlos V estaba muy mal de dinero. Todo lo suyo eran deudas, como fue también su hijo. Estaba metido en guerra en Europa, era emperador. Ser emperador le costó un pastizal que afortunadamente en aquel momento en que había que sobornar a los príncipes electores, que eran los que decidían quién era el emperador, en aquel momento le vino un tesoro, el primer tesoro importante que venía de América, que era el tesoro azteca, que se lo envió Cortés. Entonces, con eso sobornó y fue emperador. Pero luego tiene las guerras de religión, ya saben ustedes, todos los líos que él tenía de guerra, eso llevaba mucho dinero y necesitaba mucho oro o especias. Así que él manda a Magallanes, que ya estaba allí porque es portugués, manda la especería. Tiene que buscar primero el paso. Intuitivamente ya bajan la costa de Sudamérica. Claro, en la costa de Sudamérica, cuando encontraban ríos como el Amazonas, ellos se daban cuenta de que aquí no puede haber el paso porque tiene que haber mucha tierra para que haya un río tan importante. Entonces ellos van, descienden, buscando y llegan al estrecho de Magallanes. Cuando ya casi se van a meter en el polo, ya en esa región fría, inhóspita, etcétera, donde a lo mejor no van a poder navegar, se meten en ese vericueto. Fíjense lo complicado que es en la punta de Sudamérica, lo complicado que es, ahí tienen Argentina, un poquito más arriba Brasil, Brasil, Chile, lo complicado que es lo que tuvo que hacer, la de entradas y salidas falsas, una especie de laberinto, pero finalmente consiguió salir de ahí y entonces cruzó el océano, ya se llamaba Pacífico, porque realmente los españoles lo habían llamado Pacífico, cruza ya camino de la especería. En una de las islas donde paran, los nativos matan a Magallanes y se hace cargo Elcano. Y Elcano, después de varios años, consigue detener enfrentamientos en la especería también con los portugueses, que no les interesaba que llegaran ni españoles para nada. Ya consigue llegar a Sevilla, como ustedes saben, y ya España ya sabe el camino de la especería. Después Elcano se apuntó al segundo viaje y murió ahí precisamente, murió pasando esos estrechos, ¿no? Seguía habiendo esa oposición de Portugal con Castilla. Portugal de vez en cuando enviaba barcos a la especería, entre otras cosas averiguando a quién pertenece esto, si es suyo, si es nuestro, y solía haber combates, pero como ya los portugueses tenían allí fuertes y estaban más establecidos, normalmente la peor parte la llevaban los castellanos. Pero, de pronto, estas cosas que pasan, de pronto, en 1526 se casa, Carlos V se casa con Isabel de Portugal. Por lo cual, cuando tienen un hijo que es Felipe II va a ser heredero de la heredera de Portugal y del heredero de Castilla. Por lo tanto, Portugal y Castilla, ya llamémosla España si queremos, ¿no? Ya se empieza a llamar España, porque también está Aragón, pues se va a juntar en una misma persona. Ya no nos vamos a hacer la guerra, portugueses y españoles, puesto que ya nos hemos unido y ya vamos a tener un rey común. Entonces hacen el Tratado de Zaragoza, y en el Tratado de Zaragoza se fija ya definitivamente la demarcación de la especería, con lo cual ya después hay paz hasta que ya se con el tiempo se separaron desgraciadamente. Se separaron Portugal y el resto de España, y eso ha durado hasta ahora. Creo que más o menos es lo que queríamos decir. Así que, por favor, preguntas futuras que tengan.
Yo te voy a hacer la primera. Has dicho, así, pum, Colón es genovés. Bueno, yo soy de Guadalajara y de esos que hay un señor que dice que es de Espinosa de Henares. Bueno, sí, sí, además, y bueno, y es también catalán varias veces. Bueno, eso es lógico. Eso es lógico. Pues la tía de Beethoven también es catalana, es muy íntimo. El otro día me llamó el alcalde de mi pueblo, yo soy de Aljona. Y oye, hoy ha salido en el periódico que están descubriendo documentos que dicen que era hijo de la duquesa de Aljona. Y dije, mira, una vez que la campana del vuelo no sea que hagamos el ridículo, porque era genovés. ¿Por qué dices que es genovés? Que te lo voy a decir Bueno, con toda sí. Quiero decir que sobre Colón pues es de 80 sitios, pero Juan dice, es Como genovés. se decía tantas veces en tantos sitios, es que Colón es una figura enigmática, porque el tipo tenía aspiraciones. Por una parte era un hombre medieval, típicamente medieval, y por otra parte era renacentista. Él quería ser noble, quería ser importante, y era hijo de un tejedor que a veces también actuaba como tabernero de Génova. A él no le interesaba que se supiera de qué familia era. Por lo tanto, a él siempre eso lo tenía ahí encubierto. Sin embargo, Mussolini, algunas cosas buenas hizo Mussolini. Y una de las cosas que hizo fue quitarle los mosquitos a Roma, que había una laguna cerca que estaba comiendo los mosquitos. Y otra cosa que hizo fue metió casi mano militar, metió a la mitad de los historiadores, y a la mitad de los notarios, los metió en los archivos de Génova y dijo, aquí ya está mi EU hasta que encontréis los documentos de Colón. Y efectivamente, al par de años encontraron los documentos de Colón. La familia. Tenemos los papeles de la familia, los tenemos en Génova. No hay vuelta de hoja. Él también en algún momento dijo de mí, se le escapó que era de Génova. Y no hay ninguna duda. Lo que pasa es que, como era tan enigmático y soltó, digamos, como los pulpos, tantas nubes así para disimular su origen, porque él lo que aspiraba era a ser un gran señor de Castilla y un virrey de lo que se encontrara. Es decir, que él tenía una aspiración. Cuando fuera inmensamente rico, quería ganar los santos lugares, arrebatarle al Islam los santos lugares. Es decir, hacer una cruzada costeada por él. Y decir que era un tipo interesantísimo. Ahora, es cero como el sol. Y mal administrador, como fatal administrador. Es decir, el tiempo que estuvo en la Española, la administración era fatal. Él y sus hermanos, a los que llamaban los faraones, por algo, ¿no? Y claro, al final, Fernando, cuando murió Isabel, que lo protegía, Fernando no tuvo ninguna consideración con él y dijo, no, traerlo, no cargado de cadenas, como lo ponen en el hospital, ¿no? Lo llevaron. Pero sí, encima encadenado. Sí, sí. Boadilla se vengó, lo contaba yo esta mañana, en el cuarto viaje, cuando él llega allí, que no le quiere todo. No le quiere, claro, le prohibido desembarcar, claro. Obando no lo deja desembarcar. Y él dice, viene un huracán. Sí. Y dice, un huracán, tú lo que quieres es desembarcar. Sí. Salió Boadilla con 30 buques y se hundieron mientras que... Menos uno que salió por delante. Que era donde iba el dinero suyo. Exacto. Sí. Se me ha olvidado. Una carabela pequeñita que salió de la nube. Eso era más venera. Salió del huracán y era donde iba el dinero que le correspondía a Colón. A Colón. Así es que le salió la cosa. Y él, claro, se tuvo que meter en otro puerto porque había un huracán. Ahí también vemos hasta qué punto era buen marino. El tipo miraba el cielo y decía, la vamos a mirar. Claro, ya llevaba tres viajes y ya sabía lo que eran los huracanes. Fíjate, hemos hablado un momento esta mañana de Panamá. En el cuarto viaje, lo que tú decías, yo lo hice por Miguel, y entonces él llega justo al sitio por donde es más estrecho. Llega donde prácticamente empieza ahora el canal de Panamá, Colón. Y además, pero sin ningún tipo de conocimiento, olía que tenía que estar por allí. Y claro, como había tantos, tú lo sabes que ha estado allí, tantos entresijos en la costa, se pasaba meses metiéndose por un entresijo, por una salida, se metía por otro, en lugar de explorar la costa, porque él ya comprendía que por la costa no había nada. Pero aquí es posible se metía por Boca del Toro, por toda esa zona. Una intuición y le dicen los indios que a 9 días de camino está en el mar. Pero claro, Colón es un marino, Colón quiere buscar el paso. Además tú no te podías fiar de los indios. Sí, porque los indios siempre decían, cuando llegaban los españoles diciendo esto,
¿dónde hay esto? El oro. Ellos, como sabían que los españoles comían mucho y estaban allí, eran unos holgazanes, no. Los mandaban a las montañas más próximas que hubiera, ¿no? Y cuando llegaban a las montañas, los indios los mandaban a las siguientes. Así que tampoco te podías fiar de lo que decían los indios, porque los indios lo que querían era quitarse a los españoles de encima, ¿no? Tú hablas, Cuando falló la novedad, cuando me decías la desembocadura del Amazonas, cuando en el tercer viaje Colón también se da cuenta ya que tiene un pedazo de continente y que por ahí no puede cruzar cuando llega al Orinoco. el Amazonas y el Orinoco, Exactamente. Cuando el tercer viaje llega al Orinoco, acostumbrado al Guadalquivir, claro, muchos ríos, él llega allí y le pasa una cosa a la salada. Echa un cubo para sacar agua y resulta que es agua dulce. sale dulce. En el Golfo de Paria, pues eso sale agua dulce. Él lo cuenta diciendo, he llegado al sitio donde desembocan los ríos del paraíso. Y cree que ha llegado al paraíso. Él creía, estaba firmemente. Por eso es curioso la mentalidad medieval que tiene. Él se está basando en la Biblia, claro, la Biblia entonces es palabra de Dios, es decir, nadie puede rechazar lo que dice la Biblia. Y entonces el tío está interpretando en términos bíblicos todo lo que encuentra en la Biblia. Esto tiene que ser para eso. Claro, como él luego tiene esa, es un grandísimo navegante, dice, si aquí viene agua dulce, para que venga tal cantidad de agua dulce, tiene que haber ahí unas selvas, un continente y tal, por tanto por ahí no puedo. Y por eso se va a Panamá. Bueno, seguro que hay muchas preguntas. Allí. Muy bien. Sí, allá. Hola, muy buenas tardes, señor Lama Galán, y muchas gracias por la conferencia. Ha dado con una parte fundamental de la conquista de América, y no solamente era que Colón era listo, sino que como hoy quien tiene la información tiene el poder. Hay un personaje español que no me acuerdo que, investigando, descubrió que cuando Colón le ofrece al rey de Portugal, lo que usted ha comentado, llegó un momento en que incluso el rey de Portugal ni se cabrea, se rió de él y lo echó de palacio, y no sé si era un sobrino o un hijo que estaban pasando por la costa de Portugal. Y entonces, metiéndose en un barco, Cristóbal Colón habló con no sé quién y descubrió que en un barco o una canoa o los restos venía un indígena. Y entonces ese indígena le había contado a esa persona, o posada que se llamaría entonces, el gran secreto que le transmitió a Colón. Y Colón ya tenía esa información privilegiada por ese bar, bueno, como se llamaría en la época, o posada, de la costa de Portugal. Y esa fue la gran ventaja, que digamos que el rebote al rey de Portugal ya no volvió a verlo otra vez, y sí fue, a lo mejor se enterarían los reyes de Castilla por cualquier cosa que no quedó muy clara, y si le vino bien a Colón, como diciendo, los reyes de Castilla, dándole yo esta información privilegiada de una manera o de otra, se van a entrar al juego. Muchas gracias. Y bueno, se especula, hay muchas leyendas acerca de cómo Colón tiene esa información, pero son leyendas, ¿no? La más importante, la que más circula, es que él estuvo casado con una portuguesa en Porto Santo, en una isla del Atlántico pequeñita, que la había descubierto su suegro. Su suegro ya había muerto cuando él se casó con la portuguesa. Y el suegro, al parecer, tenía un arcón con mapas y hortulanos y papeles, y la suegra pues, le hizo ver, pues, mira, aquí están los papeles de mi marido, que era marino y tal, ¿no? Y él ahí encontró el secreto de este camino que he dicho antes para América. Otra leyenda que hay sobre el tema es que un día él, paseando por la playa, encontró un náufrago que estaba en las últimas, y a ese hombre se lo llevó a su casa y estuvo unos días hasta que murió. Pero el hombre, agradecido porque lo estaban tratando bien y lo estaban cuidando, le confesó a Colón el secreto de lo de América. Son leyendas, no tenemos fehacientes datos o documentos, no hay ninguno. Lo que sí hay es, evidentemente, es que este tipo, Colón, sabía a dónde había que ir,
para cruzar el océano, bajando hasta las Canarias, y a qué distancia de las Canarias iba a encontrar islas con agua. El gran secreto de Colón es doble. Por una parte es ese, y por otra parte sabe la ruta por la que hay que aprovechar. Eso no aparece en los mapas digamos, actualizados hasta el siglo XIX, o de la ruta de los alisios y todo esto, ¿no? Hasta entonces lo hacen los marinos siguiendo un poco lo que hizo Colón, pero ahora también de un modo muy tentativo, ¿no? Es decir, que es muy experimental. Entonces, digamos que tiene conocimientos de náutica que corresponde su sistematización al siglo XIX. Es un misterio lo de Colón. Alguien tuvo que llegar allí antes para decírselo a él, ¿no? Pero hasta que tengamos documentos y lo sepamos, pues todo se queda en especulaciones y en leyendas. Ahí. Buenas tardes, muchas gracias, don Juan. Y luego, al hilo de lo que ha dicho el compañero, yo había oído también que es que hubo un naufragio de barcos que venían de Lisboa, desaparecieron y luego volvió como ese marinero o una nave que llegó a Puerto Santo. Y luego también parece ser que en Constantinopla, en el harén del Toskapi, se encontraron en las mesas, ahora ya con Kemal Atatürk, unos mapas partidos y que sí que es una descripción muy buena de las costas de África, y parece que es que el sultán de Constantinopla mandó aquí a España a unos embajadores, se entrevistaron con Colón a la vuelta del primero o segundo, y que vemos unos mapas que están partidos en trozos, y dos más estaban puestas, y se asemejan mucho a todas las costas africanas, a las costas americanas. Los mapas son como de 1500, 3500. Sí, lo que usted menciona es el mapa de Piri Reis. Sí. Piri Reis es un navegante famoso turco, ¿no? No, pero ya está comprobado, ¿verdad? Que el mapa de Piri Reis, efectivamente, es un mapa de América, o de las costas de América, pero está hecho sobre una piel de becerro. La piel de becerro no tiene la forma exactamente cuadrada, sino que, digamos, por la parte baja, por la conformación de la propia piel, se remete un poquito. Entonces, el que estaba dibujando, entonces lo que interesaba era dibujar la costa para que fuese, como todos o casi todos, se fiaba un poco de separarse de las costas, era muy importante dibujar al milímetro el trazado de la costa para que el que llevaba el mapa pudiera seguir los accidentes del terreno, donde había una entrada, donde había un cabo, donde había una bahía, etc. Entonces el hombre, como se le acaba el becerro, pues sigue dibujando los accidentes de la costa, y coincide con que eso parece que coincide con que está dibujando el hemisferio, lo que ahora está bajo los hielos, ¿no? Entonces, claro, se especula de que, bueno, y ahí ya abierto a la especulación lo que uno quiera, ¿no? No tiene base histórica realmente, ¿no? Esto se ha usado, se ha manipulado mucho, ¿no? Cuando va uno al Toskapi, una de las cosas que te encuentras allí, aparte de la reliquia de Mahoma, de las cosas más importantes es precisamente el mapa del Piri Reis, ¿no? Pero ya digo que tiene una explicación distinta a la que le suelen dar, ¿no? Aunque sí es cierto que hay lo que se llama navegantes menores. En el momento en que Colón regresó con la idea de que había tierra, se le quitó el miedo a toda la marinería. De hecho, en el primer viaje de Colón tienen que coger incluso a condenados a muerte y decirle, bueno, te condonamos la condena si te metes en este viaje. Nadie quería ir, y bueno, y fueron porque los hermanos Pinzón eran muy prestigiosos, eran unos armadores prestigiosos, la gente se fiaba de ellos, de Colón nadie. Pero en el segundo viaje, cuando ya vienen contando que las indias van solo con un taparrabo, que son muy amables y que tal, pues claro, ya había bofetada por apuntarse. Pero entre esos viajes se dan múltiples viajes que los historiadores los llaman viajes menores o viajes andaluces, porque todos son gente de Huelva, en que en el momento que saben que allí hay tierra, ya cualquiera que tiene un barco dice, allí voy yo a explorar aquello porque yo voy a ser el que va a dar con las especias y con el oro y con todo, ¿no? Y entonces hay un montón de viajes de los que tenemos escasos datos, y los tenemos escasos porque ellos lo mantenían en secreto.
estaban buscando dar con el arcón del oro, digamos, y lo mantienen en secreto, ¿no? Pero por indicios distintos tenemos esa idea, ¿no? También habría que mencionar que la duquesa de Medina Sidonia, entre los papeles, el duque de Medina Sidonia era el jefe de toda la costa de Huelva, el propietario de todo aquello. Y ella, con la que yo tuve conocimiento más que amistad cuando vivía, porque yo entonces veraneaba en San Lucas y ella me recibía en su palacio y bueno, y hablábamos de cosas culturales y todo eso. Ella tenía allí un archivo de los más ricos que hay en España, pero bajo llave, solo para ella, era muy especial la mujer. Y alguna vez me explicó, lo ha explicado también en libros, que había dos conceptos, el África de Akende y el África de Allende. El África de Akende era África, y cuando hablaban los papeles de su archivo del África de Allende, el África del otro lado, aquello era América, y que ya había navegantes que estaban yendo a América con regularidad. Eso podría, digamos, explicarnos por qué Colón sabe ese secreto, porque ya evidentemente alguien había estado, ¿no? Sin embargo, cuando yo le decía a ella, María Luisa se llamaba, yo le decía, sí, déjame que vea, porque ella me enseñaba el documento, pero no me dejaba que lo leyera. Claro, para leer un documento de la época, yo más o menos sé transcribirlo, pero me cuesta trabajo, tengo que estar un cuarto de hora a lo mejor para descifrar 2 líneas, ¿no? Ella me enseñaba el documento, lo tenía señalado con un papel, aquí está lo de África de Akende, el África de Allende, pero luego no me dejaba que lo viera. Se lo inventaba, o era cierto tal, ella nunca le ha dado a nadie el más mínimo crédito, porque los historiadores han pensado que estaba loca, y pues no lo sé, pero alguna explicación tiene que Colón sabía por dónde se iba y dónde había agua cruzando el océano. Él se empeñó siempre en que aquello era Asia, no América, pero nos damos cuenta de que él sabía perfectamente que era una tierra nueva. Lo que pasa es que no podía reconocerlo porque entonces perdía el contrato que tenía hecho con los Reyes Católicos. Entonces él sostenía, aquello es lo que yo iba buscando. Y aquello es Catay y es Zipango, lo que pasa es que tiene tantas islas y tan difícil que no hemos dado todavía con la especiería, ¿no? A partir del tercer viaje. Y ya se da cuenta. Cuando él llega al Golfo de Paría, a Venezuela, ella se da cuenta que... Porque claro, tiene todo si no haya estado el Golfo de Paría y esto el arrastre del río Orinoco, él se impacta y dice, estoy delante de un continente, pero y lo cuenta. Claro, lo que no podía saber es, claro, el problema, y ya de lo que estábamos hablando, el problema del paso es que por muy al norte que vayas, te metes en los hielos del polo sin poder cruzar. Y por muy al sur que vayas, también te metes prácticamente en los otros hielos sin poder cruzar. Barcos de entonces. Menos mal que aquí encontraron, esto fue también una suerte para ellos, meterse en este laberinto que ven ustedes ahí y encontrar el paso. Ahí, en realidad, durante mucho tiempo el paso de Magallanes permaneció absolutamente oculto y los españoles estuvimos muy empeñados en decir que ahí no había paso. Yo sí he visto y he hecho otro. Tierra de Fuego está por debajo y ahí hay otro paso, el Beagle, el canal del Beagle. Al fondo de la Patagonia, norte es Patagonia, pero al sur del Beagle es Tierra de Fuego, que es donde está Ushuaia y al otro lado la ciudad chilena. Y además es un paso más fácil. Y es un paso mucho más fácil, es por el que pasó el Fitzroy y va Darwin. Era la Beagle la que va por ahí. Pero es que el Magallanes es impracticable. Hay un personaje ahí verdaderamente fabuloso y tristemente uno de los grandes y mejores exploradores, que es Sarmiento de Gamboa, que es el que intenta, el rey Felipe le ordena que ese paso de Magallanes hagan fuertes y lo repueble. Acaban todos muertos de frío, tal, y el pobre Sarmiento de Gamboa intentando traerles... Una tierra que no es practicable, tal. Pero claro, tenían que hacer fuerte porque para que no pasara. Hay que ver la avidez de Francia, de Inglaterra, ya se está incorporando Holanda también, es decir, que hay una competencia en Europa tremenda por llegar a la bicoca. Si se fijan, mirando la cosa con perspectiva histórica y abriendo el objetivo,
Desde entonces, toda la historia europea ha consistido en explotar esos lugares de Asia. ¿Significa? Los ingleses donde hacen el imperio, en la India, toda la historia europea es explotar esos lugares de Asia, que es donde estaban las grandes riquezas que en Europa no existían. Sí, Ramón. El café, en Europa tenemos el vicio del café porque ganamos el cerco de Viena a los turcos. ¿Cómo puedes desarrollar un poco más esta frase? Sí, bueno, cuando levantaron los turcos el sitio de Viena y llegaron los cristianos, digamos, a ocupar el campamento, que lo levantaron un poco abruptamente, encontraron unos sacos de unas semillas que no se sabía lo que eran y que las iban a tirar. Entonces, uno que había sido esclavo de los turcos y que había huido y estaba con los cristianos, dijo, no, ellos esto lo hierven y luego se beben y tal. Entonces, probaron a hacerlo y efectivamente, por eso los mejores y los cafés más antiguos están en Viena, porque eso fue el descubrimiento del café. Es curioso cómo con estos descubrimientos se descubren también cosas que ahora nos parecen tan cotidianas, como por ejemplo los alimentos que vienen de Europa. Esto me trae a la memoria el chocolate. El chocolate también lo descubren los españoles cuando están con México y ven que los indios lo toman. Los españoles hablan del chocolate, empiezan a traerlo a Europa. Bueno, pues uno de los primeros cargamentos de chocolate que viene a Europa captura, el galeón que lo traía, lo captura un galeón holandés. Entonces el pirata, el holandés, ve allí también unos sacos de cacao, coge uno, muerde aquello, le parece amargo, y le dice, tirarlo todo esto por la borda. Quizás es lo único que faltaba. Los españoles comen cagarrutas de carnero. Entonces, bueno, con el tiempo ya supieron que aquello era cacao. Pero evidentemente es curioso cómo Europa de pronto se encuentra con alimentos que son absolutamente novedosos. América es un continente nuevo. Todo lo que trae, por ejemplo, el tomate. El tomate durante siglos fue una planta ornamental por las flores y nadie se comía los tomates. Era la manzana de oro, el pomodoro, porque no eran tan rojos, eran más bien tirando así como son los buenos tomates, no son exactamente rojos, pomodoro. La patata no se divulga en Europa hasta las guerras de Napoleón, cuando se ven obligados a comer patata porque están pasando hambre por todas partes, ¿no? Aunque ya en época en España se comía patata en los conventos de Santa Teresa. Santa Teresa habla ya de que comen patata. Es decir, que la historia de América sobre todo es el capítulo fundamental. Alguien dice, después del nacimiento de Cristo, lo más importante que ha habido en la humanidad, después del nacimiento de Cristo por motivos obvios, ¿no? La historia toda es la de la cristiandad, el islam, todo lo que procede de Cristo. Pero realmente lo básico de toda la historia ha sido el descubrimiento de América. El descubrimiento de América es lo que ha hecho la historia mundial. Les puedo decir una cosa divertida. Como los mexicas se tomaban el chocolate, pero le echaban al chocolate unas cosas rojas, lisa. Y entonces, al ver los españoles el chocolate, si les cayó un chorrete por aquí, creían que estaban bebiendo sangre. Eso sucede, creo que le echaban eso. Lo más gracioso de todo es que, curiosamente, lo único que creen que es suyo y que se enaltece mucho, es lo único que llevamos nosotros. Es realmente difícil convencer a un tipo de la Dominicana o de cualquier sitio que el ron lo llevamos nosotros. Porque lo único que sí llevamos nosotros fue la caña índica. Desde el segundo viaje, Colombia lleva décadas. La caña índica la han traído los árabes y está en toda lo que es la costa de Motril. Hasta hace 3 días se estaba haciendo ahí ron. Eso se ha llevado a Canarias hace realmente poco. El abuelo de Cabeza de la Cabera, el conquistador de Canarias, hace con el luego de Tenerife, con Fernández de Lugo,
cuyo heredero lo conozco, son los que hacen los primeros ingenios de caña. Y ya el segundo barco ya llevan la caña para allá, y la caña, lo primero la española, se convierte, claro, está en el paraíso. Era lo único que se criaba. Era lo único que se criaba. Pero ahora dile tú a uno de Cuba o a uno del dominicano, oye, que el rol lo llevamos nosotros. Son capaces de... Pero efectivamente, el resto lo trajimos nosotros casi todo. En el segundo, fíjate, el maíz, ya habla de ello Colón, en el que ya había traído saquetes de maíz de allí. Y lo cierto, eso te lo digo por mí, porque la gente no sabe que Miguel de la Cuadra de Salcedo era perito agrícola. Bueno, o por lo menos sabía estudiar. Y de eso sabía muchísimo, y de todas las plantas que se habían traído y llevado. De la misma manera que hay plantas que nosotros trajimos, que los iberoamericanos creen que son suyas, no, las habíamos traído de Asia. El árbol del pan no es americano, es algo que se trajo para alimentar precisamente a los esclavos ahí. Ahí se produce, y el sitio esencial donde vienen muchísimas plantas de América es a Extremadura. O sea, el tomate, el pimiento. ¿Por qué? Porque al lado de Yuste, a toda esa zona, todo el Valle de la Vera, es donde va llegando y se va aclimatando. Pues, luego hay que tener los conquistadores, que muchos claro, traen las cosas, por eso el pimentón mejor, el extremeño, el mexicano. Y luego trajeron el tabaco. No hay que olvidar que el tabaco fue considerado durante, al principio es muy satánico, porque eso echar humo estaba muy prohibido y eso por los jueces. Pero luego se creyó que el tabaco era buenísimo para sanar. Sí, y se echaba humo de tabaco, se quemaba como un elemento medicinal. Así que no sabes a qué quedar. Y el vicio del tabaco se extendió de tal manera que hay una pragmática que ordena que los curas, cuando están consagrando, no puedan fumar. Porque por lo visto era cotidiano que el cura estaba en el altar haciendo misa. Y bueno, hay que imaginárselo, ¿no? Sale aquí para consagrar, ¿no? Pero bueno, hasta tal punto se extendió ese vicio que, y lo mismo que el vicio del chocolate. El chocolate hay un obispo en Sudamérica, no recuerdo ahora el nombre ni de dónde, que alguien le pregunta, y su ilustrísima, ¿por qué no toma chocolate? Y dice, por una razón muy sencilla. No quiero que en mi casa nadie mande más que yo. El chocolate era un vicio. Había un auténtico vicio. No quiero que nadie mande más que yo. Por favor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la exposición tan magistral que ha hecho y tan amena y tan taller además con sonrisas quebradas, como decía Antonio antes. Dos preguntas muy rápidas. Sobre lo que has comentado que había banquetes franceses y bologneses. Los bologneses eran toda la comida al mismo tiempo y el francés entiendo que una detrás de otra, ¿no? Sí. Y luego la segunda era sobre el tema del farol Necao y los fenicios. ¿Ibas a comentar algo del encargo del farol Necao sobre el contrato? Sí. Bueno, él quería, los egipcios, ya sabe que era un pueblo muy sabio y habían adelantado mucho, pero el Nilo, del que dependían enteramente, el Nilo era para ellos el padre Nilo, pero ¿de dónde sale? Es decir, no conocían las fuentes del Nilo, que por otra parte hasta el siglo XIX ha estado dudoso de cuáles son las reales fuentes del Nilo, ¿no? Porque en esto hay mucha geopolítica, del mismo modo que nosotros en la escuela, cuando se estudiaba en la escuela, ¿verdad? Decíamos que el Guadalquivir nace en la Sierra de Cazorla. En realidad no nace en la Sierra de Cazorla, lo que pasa es que la parte cristiana era la Sierra de Cazorla. En realidad el Guadalquivir se prolongaba por lo que llamamos el Guadiana Menor y de ahí donde nace, que estaba en territorio musulmán. Quiero decir, como la geopolítica. Bueno, pues este faraón contrató a los mejores navegantes de la época. Los egipcios no eran buenos navegantes. Contrató a los fenicios para que circunnavegaran en África y le explicaran
cómo era esa tierra y de dónde venía, la Libia, que se era entonces. Tardaron 3 años los fenicios, porque sistemáticamente, cuando llegaba el invierno, metían los barcos, era una navegación de cabotaje solo por la costa, metían los barcos en seco y allí sembraban, hacían su aldeita, y cuando ya venía otra vez buen tiempo, a los barcos, 3 años tardaron en dar la vuelta a África. Los portugueses mucho después tardaron mucho más, pero ellos le dieron la vuelta a África y lo cuenta Heródoto. Heródoto, también le llaman Heródoto, Heródoto en su crónica cuenta que no se lo cree. Dice, no me lo creo, esto tiene que ser mentira, porque en un momento dicen que el sol le salía por la izquierda y en otro momento dicen que le salía por la derecha. Es mentira. Entonces, al decirlo, nosotros nos damos cuenta de que está en lo cierto. Efectivamente, lo ha bajado más abajo del Ecuador, todo eso, ¿no? Y en el periplo de Jalón, que es donde cuentan, entre otras cosas, las navegaciones los cartagineses, descendientes de los fenicios, hablan que estos encontraron en África unos aborígenes a los que llaman Gorillay. Eran unas mujeres peludas, dice que raptaron a unas cuantas para traerlas al faraón, pero eran tan salvajes que tuvieron que matarlas y traerles solo la piel, ¿no? Claro, tú cuando lees Gorillay, gorilas, capturaron unos cuantos gorilas y creían que eran mujeres muy peludas y feas, es decir. Entonces es muy curioso cómo te das cuenta, cómo con una concepción del mar muy distinto, los fenicios han hecho ese recorrido, lo han hecho cuando después, quizá por causa de los fenicios, en la Edad Media no han sido capaces de aventurarse al océano. Nadie se aventura, les da miedo, creen que hay monstruos, creen que hay regiones tan calurosas que la pez que hay calafateando el barco se va a derretir y se va a hundir. En los mismos mapas aparecen de vez en cuando dragones, aparecen todas estas cosas que después la utiliza Julio Verne en sus novelas, ¿no? Entonces existía ese miedo que quizás lo habían propagado los propios fenicios para que nadie le hiciera la competencia. Porque uno de los negocios que tenían los fenicios era atravesar las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, y subir a las islas Casitérides en busca de estaño, que era el petróleo de la antigüedad, digamos, el material más buscado que había para hacer bronce. Había bastante cobre, había otros materiales, pero el estaño, faltaba estaño. Y en las islas Casitérides, en Inglaterra, había, y en Galicia también, ¿no? Por eso se hizo también la ruta de la plata a Huelva, que era donde estaban los grandes establecimientos fenicios. ¿Sabes una cosa que a veces sorprende cuando andas por África y por ahí y de pronto abres el agua del grifo? Y te dices, qué raro. Ah, sí. Si no sabes al principio qué es, lo hemos hecho tantas veces, claro, el agua de aquí se va así, y es que allí se va al revés. Y entonces hasta que te das cuenta, notas algo extraño, y dices, anda, ¿qué estoy notando raro? Pues efectivamente, que gira al revés, porque estás en el otro sitio. Hasta que cae, dice, anda, es así. Pero esas cosas, pues lógicamente impactaban bastante. Y los bichos. Lo que se nota muchísimo es el impacto que tiene la gente con los animales. La novela de Juan, En busca del unicornio, había toda una descripción. Incluso habían traído animales de esos, fundamentalmente Roma. De hecho, sí, el unicornio se basaba, es que yo me basé en la novela porque había encontrado cartas donde Enrique IV le pide a la señoría de Venecia que le manden un cuerno de unicornio de los que tienen allí en la catedral. Efectivamente había cuernos de unicornio allí, en la corte de Viena hay cuernos de unicornio en varios sitios. El unicornio no ha existido nunca,
Pero el narval, que es una especie de delfín, ya saben ustedes, tiene un colmillo retorcido de como 1,5 metros. Entonces, los narvales que llegaban muertos o que morían en las costas, sobre todo del norte de Europa, pues se les cortaba el cuerno y eso pasaba como cuerno de unicornio. Y obviamente era carísimo, porque entre otras cosas, en contacto con los venenos, quitaba. Todos los ricos siempre pensaban que los sobrinos lo iban a envenenar. Por otra parte, además era cierto, ¿no? Y entonces, el que tenía posibles se compraba una rodaja de cuerno de unicornio, la ponía en el fondo de la copa y siempre bebían en la misma copa. Y no te podías fiar mucho de los sobrinos, ¿no? Era frecuente envenenar gente. De hecho, como hemos hablado antes de Isabel la Católica, contemos una anécdota, una sospecha. Debo decir que yo adoro a Isabel la Católica, parece una mujer extraordinaria, ¿no? Pero el hermano se empeñó en casarla con el más bruto que había en Castilla, que era el maestre de Calatrava, don Pedro Gil. Ella tenía entonces 16 años y la corte estaba más en Madrid, no existía corte. Entonces la corte solía estar, era una corte itinerante, las cortes medievales son itinerantes, pero solía estar en el Palacio de Segovia, en el Alcázar de Segovia. Allí está la chica y pasa toda una noche de rodillas pidiéndole a la Virgen que no la casen con el bruto este, que era un salvaje, además ya tenía 40 años, y ella era una chica, una mozuela. Y efectivamente el tipo sale con una corte lúcida, bien vestido, de Calatravos y tal, y llega a pernoctar bueno, le ocurre primero una cosa allí en un castillo que se llama el de Rueco, donde va a dormir, se aparece, lo dice la crónica, se aparece una bandada de cigüeñas que empiezan a dar vueltas encima del castillo. Y obviamente entonces se interpretaban las aves, te estaban diciendo lo que iba a pasar, es decir, las aves era muy importante interpretar el vuelo de las aves. No supieron interpretar cigüeñas, dando vueltas aquí, y luego siguieron en dirección norte hacia Castilla. Entonces, al día siguiente fue a dormir, o varios días después, fue a dormir en Villarrubia, en Ciudad Real, la actual Ciudad Real. Y el hombre se acuesta tan normal, seguramente borracho, y al día siguiente, que como que no se despierta, y entran, finalmente los criados se lo encuentran muerto y con la lengua negra e hinchada. Entonces, pues, especulando mucho, podemos pensar que la mosquita muerta que estaba en Segovia se la había ingeniado para que se cargaran a este hombre. Se quedó sin novio, obviamente. Sí, ella se quedó muy contenta, pero lo cierto es que el girón palmó. Y era una mala bestia. Así es que, no obstante, es una reina absolutamente admirable, en todos los sentidos. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí. Don Juan, enhorabuena. Muchas gracias por la ponencia. Y mi pregunta es relativamente sencilla. Si Magallanes había estado previamente en la especiería a través de la ruta del Nuevo Buena Esperanza, ¿cómo llega a la conclusión de que puede haber un paso a través de la tierra de Torpo? Sí, bueno, pues buena pregunta. Ellos saben mucho más de lo que dicen siempre. Es decir, hay un secretismo en cuanto a la confección de mapas a las exploraciones. La mitad de las exploraciones que hacen no han dejado huella documental. Lo mismo que dije antes durante la conferencia, dije que cuando hacen el Tratado de Tordesillas, los portugueses dicen no, la línea tiene que correrse más a la izquierda. Si se supone que todo lo que hay es agua hasta llegar a China o a Japón, ¿por qué se va a correr más a la izquierda, no? Porque ya ellos sabían que existía Brasil. Ya ellos habían estado explorando aquello, pero no lo habían dicho. Por eso Brasil ahora es portugués, se habla portugués, ¿no? Pues por eso hay que tener en cuenta todos los secretismos. Entonces, Carlos V también tampoco existe en esta época el sentido de la nacionalidad que tenemos nosotros ahora. Todavía no existe el Estado-nación como tal.
sino que hay una gran fluidez. De hecho, si os fijáis, todos los generales que hay en la guerra de Italia o en la guerra contra los protestantes, y eso muchas veces son italianos, que eran muy especialistas en las cuestiones de la guerra. Y no existe como ahora un español que está con España. No, en los Estados-naciones nacen con esa mentalidad que tenemos ahora, nacen posteriormente. Todavía hay una gran fluidez. Y de hecho, muchas veces los documentos castellanos automáticamente se traducen al portugués porque hay esa... Después le hemos dado, me parece que ha sido una gran torpeza de nuestra historia, de la historia de España, darle la espalda a los portugueses. Una gran torpeza, sin duda. Pero entonces había una gran cohesión en ese sentido. Entonces, Carlos V, cuando tiene que contratar a un marino que busque la especería, pues se va a los que más entienden del tema, que son los que ya la han encontrado. Lo que pasa es que este tiene ahora que encontrar otro camino para que vaya por el lado español. Por el lado español, que es yéndose a la izquierda y salvando el obstáculo de América, ¿no? Y por eso coge a Magallanes. Los portugueses, incluso decir, intentaron hasta asesinarlo. Tenían espías, eran muy ricos, eran los más ricos de Europa. Cuando vayan a Portugal, ya saben, en Lisboa, bueno, ustedes han estado, ven allí los monumentos que hay de la época manuelina, y uno se queda pasmado. Les sobraba el dinero desde que encontraron la especería. Entonces tenían un montón de agentes en todos los puertos andaluces, tenían agentes encargados de entorpecer todo lo que pudieran a esta expedición que iba a salir. Es decir, que salieron muy en contra de la idea de Portugal. Portugal quería quedarse con la exclusiva, obviamente, ¿no? Porque tampoco ellos estaban seguros de si la especería pertenecía, dónde estaba la raya. Con los conocimientos geográficos de la época, ahora ya sí sabemos que la raya estaba, es decir, la especería era de Portugal, principalmente, ¿no? Pero entonces no, entonces estaba un poco en el aire. Ahí, en el viaje de Magallanes, yo creo que él cree que está el paso un poco más arriba. Ellos, lo que tú dices, alguna idea tenía, porque él va buscando, ya costeando, y están continuamente llegando a, yo no sé nada de latitudes marinas, pero a partir de un determinado sitio es cuando empiezan a buscar inmediatamente pasos. El primer sitio donde han explorado ya años antes es en el Río de la Plata. Sí. El Río de la Plata lo han Subido hasta... Han subido hasta que ya se han dado cuenta que no podía, que por ahí no. Pero más abajo sí. Pero claro, es que hay, pensemos en la obsesión durante muchos años, la obsesión no solo de los españoles, sino también de otros que están explorando ya por el norte, donde no han llegado los españoles. La obsesión es encontrar el paso. El que encuentre el paso se va a hacer inmensamente rico. Luego la vuelta, o sea, está claro, no se iba a dar la vuelta al mundo, se iba a buscar el paso de la especería. Matan a Magallanes. Bueno, lo intentan matar, como decía antes, se le intenta asesinar. Portugal hace todo lo que puede para que esa flota no salga. Y luego que no vuelva. Y luego que no vuelva. Es decir, que le van poniendo obstáculos continuamente. Cuando ya Magallanes está muerto, toda la obsesión portuguesa es que eso no vuelva. Y hay un barco que intenta volver hacia América, el de Gómez de Salazar, el del Burgalés. Ese intenta volver por donde ha ido. Fracasa por lo que iban a fracasar tantas cosas hasta que Urdaneta encuentra el tornaviaje desde Filipinas. Y a Gómez de Salazar sobreviven, sí, porque los apresan los portugueses. Cuando Elcano dice, vamos a tirar, Elcano sí, Elcano no es que pensara en la vuelta al mundo, sino por dónde volvía. Y sí sabían que era redondo. O sea, sí sabían que tal. La gran historia de Elcano, o sea, Magallanes iba a la especería. Elcano es el que dice, yo tengo que volver a España y para eso le doy la vuelta al mundo. Pero está a punto de ser capturado. De hecho, cuando llega a Cabo Verde, le capturan más de la mitad porque bajan a comprar al mercado y tienen que salir de Naja porque tal. Intentan por todos los medios eso, que no haya noticia. Efectivamente, a mí cuando se celebraba la Vuelta al Mundo sonaba un poco de coña que Portugal quisiera, en este caso, hombre, hicisteis todo lo posible para que no. Se ponían la medalla, bueno, también fue una coincidencia que se dio en la Vuelta al Mundo, porque este dijo, bueno, ahora
En lugar de pasar todas las penalidades que llevamos pasadas, más vale que, ya que me he metido en tierra portuguesa, en mares portuguesas, en aguas portuguesas, pues sigo para adelante, no doy la vuelta a África, que fue lo que hizo, ¿no? Él sabía que estaba haciendo algo que estaba prohibido por su propio rey. Claro. O sea, porque ahí había una... Otra pregunta, porque oyéndote hablar ahora mismo de que tenías conocimiento de que el mundo era redondo, o supuestamente, si no recuerdo mal, Erastótenes, 4 siglos antes de Cristo, fue capaz de calcular el radio de la Tierra con muy poco error. ¿Cómo es posible que eso no se tuviese conocimiento hasta las teorías de Copérnico y Galileo y demás? Porque se olvida, después del mundo clásico, que ha avanzado en muchos conocimientos, como por ejemplo Aristóteles, se olvida y queda quizás en algunos documentos, en algún ignoto monasterio, pueden quedar copias de las cosas, pero eso se olvida y hay que recordarlo de nuevo. Ese es el Renacimiento. Tiene mucho que ver también con la caída de Bizancio. El Imperio Romano, como ustedes saben, se dividió porque aquello no se podía, era imposible gobernarlo desde un solo sitio. Entonces llegó un momento en que se dividió en dos partes, ¿no? La parte griega, digámoslo así, que era Constantinopla, y la parte occidental latina, que era Roma. Roma cayó en poder de los bárbaros, Constantinopla no. Entonces el conocimiento de la antigüedad clásica se siguió transmitiendo en Constantinopla y en el mundo bizantino. Constantinopla y Alejandría, los lugares bizantinos, la famosa biblioteca de Alejandría. Ocurre en el inicio del Renacimiento, tuvo mucho que ver la caída de Constantinopla. Cuando Constantinopla cayó en manos de los turcos, hubo una gran emigración de sabios y de gente en general que se fueron, eran cristianos, obviamente, cristianos orientales y italianos, y se vinieron hacia Venecia. Siempre habían tenido allí el barrio más importante, era el veneciano, ¿no? Siempre habían tenido mucho trato con Venecia. De pronto se dejan caer en la Europa cristiana, un montón de sabios con un montón de papeles que traen de Constantinopla, ¿no? Que hasta entonces había habido, como hubo el cisma entre la cristiandad oriental y la occidental, no había habido buenos intereses comunes, digamos, ¿no? Había ahí un cisma religioso. Y ahí viene mucho conocimiento, entonces se sabía ya en esta época, se sabe perfectamente que la Tierra es redonda. Lo que no se ha calculado es cómo de redonda es la medida de la Tierra. Por eso Colón estaba tan equivocado. También Colón, que tenía una cultura deficiente, pero una gran intuición, se basaba también en un mapa que había encontrado en Portugal, en Lisboa, un mapa de una consulta que se le había hecho a Toscanelli, que era un sabio, un médico sabio, italiano. Y allí existía el mapa de Toscanelli donde se ponía cuántas leguas había. Él se estaba basando sobre todo en el mapa de Toscanelli, que ha desaparecido el original, pero por sus descripciones podemos reconstruirlo y saber que este hombre había calculado el diámetro de la Tierra mal, la había hecho más pequeña de lo que es. Entonces, y Colón se aferraba a eso. Porque claro, él tenía una noticia que podía coincidir con eso. Entonces, él se aferraba, aunque no lo supiera, pero él decía, no, que yo sé que esto es verdad. Y los cosmógrafos sabían más que él. Decían, imposible, no puede ser. Los escritos siguen diciéndolo, que no es como una naranja, sino más bien como una pera. Porque al hacer eso la circunferencia era más pequeña. Bueno, estaríamos una última pregunta ahí. ¿O hay más? Hay dos, perdón, primero. Sí, es un placer oírle, don Juan, y entonces también. Me gustaría añadir a lo que acaba de decir, que hay una carta del rey Sisebuto a San Isidoro de Sevilla, diciendo algo así como, bueno, ya sabemos que la Tierra es redonda y por tanto, y le explica un poco todo eso. O sea, quiere decir que, no sé si es por los sabios que vienen de Oriente o lo que sea, pero que ya se sabe, o sea, que no tiene ninguna duda en la Edad Media española. En la Edad Media, es decir, se ignora que la Tierra sea redonda, pero quiero decir en cuanto a cultura general.
Pero esta gente, las etimologías, etcétera, se da la tierra por redonda, es decir, que eso lo dan por hecho, ¿no? Sobre eso no tiene ninguna duda, ¿no? Pero a nivel, digamos, general, de los marineros, por ejemplo, de las costas atlánticas que eran analfabetos, esos no se atrevían nunca a salirse un poco porque, por eso digo, que había esa cantidad de leyendas, de dragones, de calinas, etcétera, ¿no? Sin embargo, en los lugares donde se mantenía la cultura clásica, obviamente sabían que la Tierra era redonda. Una cosa era el conocimiento a cierto nivel y otra cosa es que estuviera extendido ese conocimiento. Claro, no estaba extendido en absoluto. Me gustaría hacer una pregunta, porque estamos hablando aquí de cosas que están en América, de que se llevan y tal, pero me gustaría hablar de la gente. O sea, ¿qué tipo de gente era la que se arriesgaba precisamente a ir a esos sitios? Y siempre hablamos de oro y de esclavos como si fuera eso, y a mí no me acaba de cuadrar que un Sebastián Elcano, después de haber ido, vuelva a ir, sabiendo que el 90% de la gente se muere por el camino. Entonces, ¿qué tipo de gente? ¿Qué idea tiene usted del tipo de gente que va? Era gente de otra catadura. A nosotros un día de calor no lo soportamos. Esta gente lo soportaba todo. Es decir, cuando tú lees las crónicas, dices, bueno, ¿y de qué estaban hechos estos tíos, no? Es decir, era gente de otra catadura. Yo encontré la carta de dos amigos se escriben en 1610 o por ahí, y al principio de las excavaciones. Dos amigos se escriben, es una carta que yo la he publicado en mi libro sobre la conquista americana, donde uno le ha dicho al amigo, voy a ir a América, y el otro le dice, mira, antes de ir piensa cómo lo va a pasar, y le cuenta cómo se pasa en el barco. Entonces es el único documento fehaciente que tenemos de un testigo de cuenta cómo son las cosas en el barco. Pero claro, las cosas en el barco es absolutamente espantoso. Por eso mucha gente que se arriesgaba sabían que había gente que moría en la travesía. Siempre muere gente en la travesía. Lo que nos pasa siempre uno cree que le va a pasar a otro, no le va a pasar a él. Pero efectivamente eso era terrible. Luego cuando piensan los conquistadores que se enfrentan a esas selvas y en esas condiciones, pues te dejan y dicen, bueno, estos tíos, por ejemplo, los indios, una de las cosas que usaban era veneno. Los indios sabían mucho de veneno y untaban la flecha a veces con veneno. Entonces encuentras a uno al que le dan un flechazo con veneno en la pierna y el tipo coge dos planchas de hierro al rojo vivo y se la aplica en los dos cantos de la pierna. Entonces, esto está contado a los dos de Ojeda. Entonces dice que sí. Entonces dice, bueno, ¿cómo es posible? Es decir, esta gente están hechos de otro temple distinto al nuestro, ¿no? Cuando ves la receta de medicina que hay para contrarrestar las flechas indias, es una cosa espantosa. Pues te dice que lo principal y que hay que hacer enseguida es recortar alrededor la carne para que no se extienda. ¿Qué? ¿Cómo va con una navaja a recortar alrededor la carne? ¿De dónde están dados? Y muchos salían vivos de eso. Con un anzuelo. Cuando había una trifulca con los indios, lo primero que hacían en cuanto había un cadáver, procurando que fuera gordo, era echarlo en una hoguera que hacían y le abrían varias rajas en el estómago donde hubiera grasa, porque lo primero que hacían era las heridas, echar grasa derretida de muerto sobre la herida, ¿no? Y tú cuando te encuentras esas cosas tan espantosas, dices, bueno, esta gente de qué catadura están hechos. Bueno, se han ido de España mucho huyendo del hambre y están dispuestos a volver a sus pueblos ricos. Y algunos volvían. ¿Solo? Bueno, hombre, también he dejado, no he querido mencionar también el hecho de poder convertir a los indios al cristianismo. Hombre, eso tenía que ser un poderoso acicate. Esa pregunta... Sí, no, pero te cuento. Las indias. Sí, las indias. Esa pregunta, y lo hemos hablado Juan y yo en varias ocasiones. Dice el cronista, dice, son de fácil conformidad. Entonces, claro, esto se lo decía a un porquero castellano, Era un elemento importante el que acaba de decir. Investigando todo el tema de Cabeza de Vaca, que es un personaje
Es que claro, aparte de que estaban hechos de otra pasta, es que tenían también otro concepto global de lo que iban a hacer. Hay dos elementos que, más allá de la búsqueda de fortuna, que sí, de huir del hambre, etc., estaba que en su cuerpo de doctrina de virtudes era ampliar las fronteras de su majestad y Dios. O sea, oí la idea tal, pero eso estaba. Os decía el otro día que la palabra que más sale en cabeza de vaca es Dios. Cabeza de vaca después de ese viaje volvió. ¿Qué? Ellos no son quizás buenos cristianos, pero son creyentes. Eso es mucho. Es decir, cuando están heridos y saben que van a morir, no piden médico, piden un cura. Así que son creyentes. La conquista de la defensa, la conquista al final, tal soldado, como quiera y por mí, los otros se decían, tal soldado, se decían, Sí, sí, es que eso, Si dan caso, eso está ahí. piense una cosa. y no es uno ni dos. Sí, un siglo después, ya estamos, en un siglo no, 50 años después, en tiempos ya de Felipe II, Felipe III, uno de los problemas que hay en España, y es un problema grave, lo dicen todos los arbitristas, es que hay una cantidad de personas metidas en el estado eclesiástico, es decir, de monjes y de monjas, hay cantidad de personas que el país eso no lo puede soportar. Pero es que hay que ponerse en la mentalidad de esta gente. Efectivamente, esta gente cree firmemente en Dios y también creen, obviamente, tienen también el sentido heroico de la vida. Fíjense, el último hito de la reconquista española es precisamente el mismo año en que Colón descubre América. Es decir, hay una continuidad. Ya no hay más que conquistar, aunque los reyes pensaban seguir conquistando el norte de África. Lo que pasa, como se presentó de pronto América, los esfuerzos de Castilla se desviaron a América. Pero la idea que tienen los reyes desde la Edad Media es que hay que seguir conquistando en África. Y vamos, de hecho, tiempo del cardenal Cisneros, Isabel la Católica, hay también esa querencia por África, ¿no? Habrían pasado a África. Fernando III también quería seguir por África cuando murió. Bueno, dos últimas preguntas, una ahí y luego usted. Es que nos estaríamos toda la tarde, pero sí, va a haber que cerrar. Es muy largo y muchas gracias. Yo me acuerdo en el viaje de Sebastián Elcano, cuando ellos estaban acabando, después de todo lo que tuvimos allá y tal, ya ellos no podían comerse a otras personas, ¿no? Porque esto estaba prohibido en aquel tiempo, en otros tiempos, para sobrevivir, pero comían cuero, ¿no? Cuero o piel de algo que tenía una cierta vitamina para mantenerse, porque ya no... Las subsistencias... Los palos de los barcos estaban forrados de cuero. Cuando estaban muertos de hambre, se dieron muchísimos casos de canibalismo. Es decir, que hay muchísimos españoles que se comen a sus semejantes porque están muriendo. Se dan casos abundantes. Hombre, no hacen demasiado alarde de ello, pero se dan casos de canibalismo en el descubrimiento y en la exploración de América. Pero lo de comer cuero era porque lo único que había en el barco era que los palos estaban forrados de cuero para conservarlo, entonces arrancaban ese cuero, lo hervían y bueno, y se lo comían como podían, ¿no? Pues claro, ante la posibilidad de morirte de hambre, echas mano de cualquier cosa, ¿no? De hecho, hay no sé en qué crónica aparece que están volviendo a España, se han quedado sin comida porque se han perdido y tal, y cuando se quedan y están en medio del mar todavía, lo primero que piensan, bueno, hay que comerse al negro. Iba un negro entre ellos, que sería esclavo, entonces piensan, es decir, no le dan muchas vueltas, hay que comerse al negro. Entonces lo ve hasta cierto punto. Bueno, lo que sí cuenta Juan muchas veces es que los que sí se comían con fruición a los castellanos no eran los indios taínos, eran los indios caribes que les gustaban muchísimo. Es más, tenían una técnica. Los caribes eran caníbales y además tenían en las islas de Cuba y sus alrededores, en todo el mar, ahí había dos tipos de indios, ¿no? El taíno
del que siempre se dice que los españoles lo exterminaron, aunque la Universidad de Puerto Rico ha hecho estudios ahora de genomas, etcétera, ¿no? Y resulta que más del 50% de la población que existe en el Caribe tiene genes de los taínos, o sea que no exterminaron la población, simplemente llevamos, como ustedes saben, las enfermedades europeas para las que no tenían defensa y morían tantas, ¿no? Pero no lo exterminamos. Y existían los caribes. Los caribes iban ya saltando de isla en isla, venían del continente y eran guerreros terribles y eran caníbales. Claro. Entonces los españoles no tenían ningún tipo de consideración con los caníbales. De hecho, cuando Colón tiene que intentar convencer a la reina católica de que, porque esclavizar en guerra justa se podía, es decir, tú lo que no podías era coger a gente inocente y hacerla esclava, porque estos son súbditos de Castilla, pero los rebeldes, los que hacen la guerra contra Castilla, eso sí, no mismo si fueran moros, se pueden esclavizar. Entonces Colón siempre intenta mandar un cargamento de taínos diciendo que son caribes. Cuando llegan aquí y se averigua que no, la reina hace que se devuelvan. O sea que esto tiene todo su... Pero sí, efectivamente, claro, eran caníbales, normal. Creo que el comentario que ha hecho don Juan, gracias por el tema de si esto es políticamente, no sé si correcto, si Castilla se hubiese unido a Portugal, porque a fin de cuentas Isabel la Católica, la cual todos, bueno, y además ha habido una serie en televisión que la ha divulgado de otra manera, ¿no? En otros tiempos, hubiese pasado otras cosas, puesto que Aragón tenía sus fueros y tenía leyes que les unían más, ¿no? Y yo siempre pienso, ¿no? Hay mucha gente que piensa que los libros de texto de los institutos y de los colegios han tratado mal a Aragón, en contra de Castilla, la historia, el enfoque histórico. Yo no puedo por menos de preguntarle un poco qué tiene así una previa opinión de esto, ¿no? Sí, bueno, Aragón era muy distinto de Castilla. Sobre todo, Castilla, después de perder la guerra de las comunidades, quedó completamente supeditada al poder real. Pero en Aragón había que jurar los fueros. Y de hecho, por eso existe el conflicto de Felipe II con su secretario. El secretario se acoge a los fueros de Aragón y Aragón en ese sentido pues, ha sido muy distinto. Lo que pasa es que Aragón siempre tiene que buscarse una tutela de alguien importante o algún colega, porque siempre ha estado un poco amenazado por la sombra de Francia.